Buenas noches, estimados aprendices, ¿cómo están? Son las 8:31. Vamos a esperar un minuto más. Si ingresan alguien más a la sesión y enseguida empezamos. Un minutico. Lorraine, ¿me escucha bien? ¿Me escucha de manera correcta? Gracias. Muchas gracias, Lorraine. Bueno, ya en 20 segunditos iniciamos, a ver si interesa de pronto. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a esta tercera sesión en línea. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos quienes están en forma sincrónica y quienes están viendo la grabación a posteriori a esta tercera sesión del curso de Acciones Básicas para la Atención de una Persona con Afectación de la Salud. Mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento. Yo soy médico con un doctorado en microbiología, me dedico al estudio de las enfermedades infecciosas y soy también antropólogo. Este programa de formación complementaria se desarrolla con el fin de instaurar capacidades para identificar y asegurar el lugar de un incidente siguiendo protocolos de seguridad y de primeros auxilios y brindar atención básica al lesionado de acuerdo con la gravedad de la lesión y la normativa establecida. Recuerdo, este es un curso de 40 horas, son 4 semanas realmente de trabajo. Estamos iniciando en este momento pues la tercera semana, perdón. Este curso se inició el día 9 de julio y va a terminar el 5 de agosto. Sin embargo, y reitero, en cada una de las sesiones en línea se recibirán evidencias hasta las 12 de la noche del día 3 de agosto, con el fin de que el 4 de agosto se califiquen todas las evidencias pendientes y el día 5 de agosto yo pueda estar notificando a primeras horas de la mañana las personas que cumplieron pues con las evidencias de este curso para graduarse, para recibir el certificado, perdón. Este curso tiene 6 evidencias. En realidad, la primera semana fue una evidencia que fue evaluación y seguridad en la escena de emergencias. La segunda semana también hubo una evidencia que fue cómo asegurar la escena y mitigar los riesgos. En esta tercera semana tenemos 2 evidencias que son, hay que hacer 2 presentaciones en PowerPoint, son un poquito largas, sí. Bueno, cada presentación, la idea es que sea aproximadamente de 10 diapositivas. Y en la cuarta semana tendremos una evidencia más. O sea, son 6 evidencias, casi todos los cursos tienen 8, pero este tiene 6, pero largas. En realidad, todas las evidencias de este curso son largas. Recuerden que si tienen pendiente la entrega de una evidencia de las semanas anteriores, lo pueden hacer. En el SENA se pueden entregar las evidencias tarde sin ningún inconveniente. Lo importante es que todas las evidencias sean entregadas a más tardar el día 3 de agosto, antes de las 12 de la noche. Esta tercera semana pues inició el 22 y va hasta el 29, hasta la otra semana. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Es brindar atención básica al lesionado de acuerdo a las características de la lesión y los protocolos de primeros auxilios. O sea que aquí ya es brindar la atención. En la primera semana la idea era reconocer la escena, identificar la escena. En la segunda fue asegurar la escena.
los protocolos, ¿cierto? De bioseguridad y de seguridad, ¿no? Si era un accidente de tránsito, ¿cómo voy a poner los conos? Si fue un colapso de una estructura, pues ¿cómo lo voy a manejar? En la segunda semana teníamos que asegurar la cena y en esta tercera semana ya entramos con la atención básica del lesionado, con unos puntos básicos de atención como primeros respondientes, y la próxima semana ya será asuntos del traslado, que también es un tema supremamente importante. Entonces, en esta semana nos concentramos con el tema de la atención básica del lesionado según las características que tenga su herida, su lesión, y los protocolos que vamos a revisar aquí, muy sencillos, de primeros auxilios. Este componente formativo ofrece guías prácticas para la atención básica de personas lesionadas, siguiendo protocolos de primeros auxilios. Incluye fundamentos de anatomía, técnicas de valoración primaria, soporte vital básico en adultos y manejo de los signos vitales. Está diseñado para primeros respondientes, proporciona conocimientos esenciales para evaluar y estabilizar pacientes en situaciones de emergencia antes de su traslado y antes de la llegada de personal de ayuda médica. Realmente primeros respondientes podemos ser todos, no tenemos que ser los trabajadores de la salud. Muchas personas de otras profesiones, con con otro tipo de estudios, pues pueden recibir una formación básica para capacitarse como primeros respondientes. La evaluación del paciente inicia con una valoración rápida, identificando lesiones o signos que pongan en riesgo su vida. Durante el contacto directo con la persona es crucial aplicar normas de bioseguridad para minimizar el riesgo biológico. Esta guía proporciona los conocimientos necesarios para realizar una valoración inicial eficaz y segura, destacando la importancia de una intervención rápida y adecuada, ya que eh, vamos a tener la evaluación que la vimos la semana pasada, pero vamos a a tomar unas medidas básicas de evaluación del lesionado, y seguramente con algo muy básico que nosotros podamos hacer, vamos a terminar salvándole la vida. Es necesario comprender conceptos básicos de anatomía y fisiología o funcionamiento del organismo para poder cumplir con la función de primer correspondiente. Este conocimiento no solo facilita una valoración más precisa, sino que también destaca la necesidad de una pronta comunicación con los servicios de emergencia. Poder saber, este paciente tiene pérdida de conocimiento, este paciente no está respirando bien, este paciente está sangrando, saber por lo menos cuál sistema es el que está más comprometido del cuerpo humano, cuál de los sistemas, y saber con exactitud qué parte del cuerpo es la que está lesionada. Esa es una información muy valiosa pues para la llegada de la ayuda médica, porque vienen ya preparados, ¿cierto? Y ya empiezan a preparar tanto el transporte, la ayuda médica en el sitio del desastre, como la remisión a determinada institución. Esa evaluación rápida. Entonces necesitamos algunos conocimientos de anatomía, de fisiología, muy básicos que los vamos a repasar hoy. Vuelvo a insistir que no solo tienen que ser trabajadores de la salud, otros profesionales también lo pueden hacer, pero sí se necesitan ese conocimiento básico para poder responder y atender rápidamente al paciente. Este concepto, este componente formativo está diseñado para equipar a los primeros respondientes con las habilidades y conocimientos necesarios para atender eficazmente a personas lesionadas. Desde la apertura de la vía aérea, que puede ser algo sencillo, pero algo definitivo que le salva la vida al paciente, hasta la evaluación de signos vitales, cada una de los puntos de esta guía está estructurado para aprender de una manera clara y práctica y poderle, en determinado caso, salvar la vida a una persona, brindando un soporte vital básico
hasta que sea trasladada y reciba atención de profesionales médicos. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas atenciones básicas? Empecemos con la anatomía, los fundamentos básicos de la anatomía. La anatomía y anatomía y fisiología, porque realmente es importante también no solo la estructura, la geografía del cuerpo humano, sino el funcionamiento básico del cuerpo humano. La anatomía y fisiología son esenciales en el estudio del cuerpo humano, ya que nos permiten entender tanto la estructura, la geografía como tal, como el funcionamiento del cuerpo. Estos conocimientos son vitales para los profesionales de la salud, facilitando una correcta identificación y tratamiento de diversas condiciones médicas. La posición anatómica es una referencia también estándar crucial para describir y localizar estructuras corporales con precisión. Entonces, en la anatomía, pues, ¿qué podemos decir? Tenemos que aprender a identificar, pues, lo que es la cabeza, el cráneo y la cara, el cuello, el tórax en su cara anterior, la espalda o el tórax en su cara posterior, los miembros superiores, los miembros inferiores, el abdomen y la región genital. Estas son como las regiones importantes que debemos nosotros saber y como mínimo nosotros deberíamos identificar el lado o la región, la geografía del sitio en donde se está presentando una hemorragia, donde hay edema, donde hay trauma, donde hay aplastamiento, ¿cierto? Y lo otro importante es, de acuerdo a la posición anatómica, poder identificar esa lesión de una manera más precisa. De acuerdo a la posición anatómica, nosotros tenemos 3 tipos de divisiones en el cuerpo humano. Si hacemos un corte frontal, o sea, es como si cortáramos el cuerpo en la parte anterior y posterior, ¿cierto? Si yo hago un corte frontal, me va a quedar la cara anterior del brazo, la cara posterior del brazo, la cara anterior del abdomen, la parte posterior en la espalda. La parte, sí, todo lo que es anterior y todo lo que es posterior. Cuando yo hago ese corte frontal, divido el cuerpo en anterior y posterior. Si yo hago un corte sagital por la mitad, divido el cuerpo en derecho e izquierdo. O sea que yo puedo tener una posición anterior o posterior, una posición derecha o izquierda, y también si yo hago un corte transversal, el cuerpo queda en región superior e inferior. Entonces yo puedo ubicar una lesión si es anterior, posterior, derecha o izquierda, superior o inferior. Esas son como las 6 posibilidades para identificar una posición anatómica precisa. No sé si me hago entender o resulta complejo. En el resumen les envío un diagrama muy sencillo en el cual está el corte frontal que divide el cuerpo en la región anterior, en la región posterior del cuerpo. Sagital, lado derecho, lado izquierdo. Y transversal, superior e inferior. Ese es como lo básico de los cortes de la posición anatómica. Luego también tenemos sobre la posición anatómica es la forma como está el paciente, si está parado o de pie o en bipedestación, está en los 2 pies, bipedestación, es como, no, el paciente está de pie, el paciente se para, está normal, o está sentado, nosotros llamamos sedestación, o está decúbito.
De cúbito es acostado y puede haber tres formas de que estemos acostados. De cúbito dorsal, acostado sobre la parte dorsal del cuerpo. De cúbito ventral, acostado sobre la parte ventral o anterior del cuerpo. O de cúbito lateral, acostado del lado derecho o izquierdo. Entonces son tres posiciones en las que está el paciente: de pie o en bipedestación, sentado o en sedestación, o de cúbito, acostado boca abajo, es de cúbito ventral, acostado boca arriba, de cúbito dorsal o acostado de lado. Esas son como las formas anatómicas para identificar. Entonces uno puede decir, ese paciente tiene un trauma en el brazo derecho, en su cara anterior, en el tercio superior, ¿cierto? En el brazo derecho, pues, o tiene una lesión en la pierna izquierda, en su cara posterior de la pierna izquierda, en el tercio superior de la pierna izquierda, y pues puedo yo como determinar anatómicamente esa lesión. Y luego está también un poquito saber cuáles son como los principales funcionamientos o la fisiología del cuerpo humano. Nosotros tenemos básicamente 8 sistemas. Eso es lo que estudia la fisiología. El sistema circulatorio, que es un sistema que funciona con una bomba, que es el corazón, que ese corazón pues está bombeando sangre. Una falla del sistema circulatorio es que hay una herida sangrando, una hemorragia, o hay una trombosis, o está aprisionado los vasos sanguíneos y no pueden circular, ¿cierto? Hay muchas posibles lesiones circulatorias, por ejemplo, una herida por arma de fuego, por arma cortopunzante, en un accidente de tránsito puede romper alguna estructura de ese sistema circulatorio y el paciente va a tener problemas en la circulación de la sangre. Tenemos el sistema nervioso, que está dividido en sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, y sistema nervioso periférico, que ya son los nervios periféricos de la cara y del resto del cuerpo. Es muy grave los daños en el sistema nervioso. Un trauma craneoencefálico que produzca edema en el encéfalo es muy grave, pero el sistema nervioso pues es uno de los sistemas importantes que tenemos que aprender a evaluar, y se evalúa pues relativamente sencillo, porque el sistema nervioso yo lo evalúo eh, con unas pocas preguntas que le haga al paciente: si está consciente, si está inconsciente, si no puede mover una pierna, si no la siente. Será como muy fácil: ah, no, hay un trauma nervioso porque no siente la pierna, no la puede mover, o hay un compromiso del sistema nervioso porque el paciente está inconsciente, no responde, o solo responde al dolor. Yo le digo, oiga, oiga, ¿cómo se llama usted? No, no responde, pero si yo le hago duro, él ya dice, sí, siente el dolor. Y si está consciente, puede decir, ¿cómo se llama usted? No, no me acuerdo, no sé dónde estoy, no. Está consciente, pero desubicado. O está consciente y sí, yo estaba y venía en la moto, me caí, estoy bien. Está completamente consciente, ¿cierto? El sistema respiratorio, importantísimo, importantísimo, porque si se detiene la respiración, pues no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, el paciente se va a morir rápidamente. La vía aérea es una vía que debe estar permeable siempre, que no podemos pasar muchos minutos sin teniendo esa vía aérea dañada. Puede ser que hubo un trauma en el tórax que está dañando la vía aérea, o en la boca, o el paciente se atoró con alguna cosa en la boca y no se puede, eh, no entra el aire, o la tráquea está bloqueada, hay que hacer una traqueostomía o lo que sea, ¿cierto? El sistema
sistema respiratorio es crucial. El sistema digestivo también es importante, pero sí, no es tan dramático. El paciente puede tener un trauma en sus intestinos, en el esófago, en el estómago, y también será muy grave, pero me da unos minutos mientras llega al hospital y lo atienden. Mientras que si el daño es de pronto circulatorio, nervioso o pulmonar, pues la situación puede ser más grave, pero el sistema digestivo pues también es un sistema que si alguno de sus órganos está en falla, pues el paciente puede presentar algún inconveniente. El sistema óseo está normalmente muy lesionado en los traumas que tienen las personas, una fractura, ¿cierto? Ahora hay fracturas de fracturas, una fractura en la cadera es mucho más complicada que una fractura en la mano, una fractura en la pierna, en el brazo, una fractura en el cráneo también puede ser más complicada, ¿no? Pero el sistema óseo, pues, son todos esos huesos que nos están permitiendo tener sostén, que nos están permitiendo tener el soporte de nuestro cuerpo, el cual es supremamente importante pues para el mantenimiento de la salud de una persona, ¿cierto? El sistema óseo y el sistema muscular, en el cual también hay muchos traumas, pero estos dos sistemas óseo, digamos, los tres más importantes son nervioso, circulatorio y respiratorio. Los otros tres, digestivo, óseo y muscular, pues también los pacientes pueden tener un trauma muscular, que suelen ser óseo o muscular, que suelen ser muy dolorosos, pero que dan como una espera. Ahora, en el sistema óseo, si el trauma es en el cráneo o en la columna que compromete la médula espinal, pues ya hay dos sistemas, el óseo y el nervioso, ¿cierto? Porque recuerden que el cerebro, pues es una unión de diferentes huesos, el cráneo, perdón, están protegiendo al cerebro. Y las 33 costillas que tenemos, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, esas vértebras están protegiendo la médula espinal. Entonces, de pronto, si yo me fracturo un brazo, el hombro, una pierna, la clavícula, el pie, pues hay un daño, ¿cierto? Hay un daño del sistema óseo, pero si me fracturo los huesos que protegen el cráneo, que protegen el cerebro, o los huesos que protegen la médula espinal, ya yo voy a tener probablemente un compromiso adicional del sistema nervioso, el cual puede ser realmente algo complicado. Entonces, bueno, esos fundamentos básicos de anatomía y fisiología son importantes recordarlos, adquirirlos. Si soy un trabajador de la salud, pues será fácil eh, hacer uso de estos conocimientos. De pronto, si no soy un trabajador de la salud, pues será algo que puedo aprender muy fácilmente, no es algo en realidad complejo, esos conocimientos básicos de anatomía, fisiología y del cuerpo humano, de los, del cuerpo humano, no, de las posturas anatómicas. Recuerden, nuevamente les menciono anterior y posterior, derecho, izquierdo, superior, inferior. Y las posibles posiciones del cuerpo humano son de pie o bipedestación, sentado o sedestación, o de cúbito, acostado. De cúbito dorsal, acostado sobre el dorso, sobre la espalda, boca arriba. De cúbito ventral, acostado boca abajo, sobre la región ventral. De cúbito lateral, que habría otras dos subposiciones, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo. Segundo, valoración inicial, tomar signos vitales. Los signos vitales son indicadores de funciones esenciales del cuerpo. ¿Cuáles son los signos vitales más importantes que debemos tomar? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca son
los latidos normales que hace el corazón. Hoy casi todo el mundo normalmente tiene estos dispositivos pulsoxímetros que toman la frecuencia cardíaca en los hospitales, pero si yo estoy allá en la calle, en plena vía pública, en una vía por donde transitan vehículos, donde colapsó un edificio, en fin, pues yo no tendré quizás a la mano un dispositivo de estos, pero puedo tomar la frecuencia cardíaca con lo que llamamos el pulso. Lo puedo tomar en los brazos, en el codo, aquí en el cuello, en la rodilla, en el pie. ¿Sí? El más fácil, quizás el que se siente muy fácil, es aquí en el cuello. Son los latidos del corazón, identificar si están acelerados o están disminuidos. Recordar cuáles son las cifras, porque en un bebé recién nacido, la frecuencia cardíaca de un bebé es de 120 a 180. En un niño ya de 6 meses hasta los 12 años, la frecuencia de su corazón es de 100 a 130. En un niño entre 2 y 6 años es de 90 a 120. Niño de 6 años a 14 años es de 80 a 110. Y en un adulto mayor de 15 años es de 60 a 100. Quizás son como muchos valores para aprenderse, pero cualquier adulto entre 60 y 100, a que tiene 40, está muy bajita la frecuencia cardíaca, a que tiene 150, está muy alta, ¿no? Excepto si es un niño, que suele tener más. Si es recién nacido, hasta 180 puede tener, y ya en las otras edades puede tener hasta 120, 130. Pero un adulto de 60 a 100. Y eso es importante porque si está muy acelerado el corazón, es, es un dato que le va a servir a los que vienen en camino para atender al paciente, o si está muy bajo, pues puede ser que el paciente vaya hacia un paro cardiorrespiratorio y su frecuencia cardíaca va cayendo 40, 20, 10, hasta que termina el paciente en paro cardiorrespiratorio. Entonces, la frecuencia cardíaca es el primer signo vital que debemos tomar. La segunda es la frecuencia respiratoria, que también varía en un adulto más o menos de 16 a 20, pero en los niños puede ser hasta 30 o 40. Un niño recién nacido puede tener una frecuencia respiratoria de hasta 40. Ya un niño más grandecito puede tener de 18 a 25, y los adultos tenemos entre 16, entre 14 y 20 más o menos, tenemos la frecuencia respiratoria los adultos. ¿Cómo la tomamos? Eso sí tenemos que observar cuando se expande el tórax, cuando se contrae. Se expande, se contrae, se expande, se contrae. Esas son las respiraciones. Yo la puedo, o mirándole en la nariz o colocando el dedo, pues nosotros vemos. Si el paciente tiene la frecuencia respiratoria muy alta, pues también me está indicando que hay posiblemente un trauma o algo. Si está muy baja, pues se está profundizando, puede ser un trauma cranoencefálico o algo así. La presión arterial será un poquito más compleja tomarla. Pronto no todas las personas tienen a la mano los equipos para hacerlo, ni conocen la técnica, pero bueno, la presión arterial tiene dos valores: el de la sístole, que es la presión con la que el corazón manda la sangre, y la diástole, que es la presión con la que el corazón se llena de sangre. Normalmente la presión sistólica, ya que es la alta, la presión con la cual el corazón manda la sangre, está entre 90 y 120, más o menos. Y la presión diastólica está entre 60 y 90. Esas son como las presiones normales. Yo también la debo medir, la presión cardíaca del paciente que está en trauma, por supuesto, si tengo los equipos. Si no los tengo, pues bueno, la puedo medir, ¿cierto? Pero si tengo los equipos, debo medirla, y también es un valor que me va a ser importante mencionar o comunicar en los servicios de asistencia. Muy importante. Y el otro signo vital
es la temperatura. La temperatura, pues ya uno se acostumbra, digamos, como trabajador de la salud, como médico, yo con la palma de la mano sé si un paciente está normal, está migrando hacia tener fiebre o está febril, pero lo normal y lo que le pide uno a las personas es que la tomen con un termómetro, ¿no? Lo normal es que el paciente tenga entre 36 y 37. La temperatura en los cambios son importantes, porque si el paciente ya se empieza a poner muy caliente, algo está pasando, se está infectando, está haciendo alguna reacción, y si se empieza a poner muy frío, pues esa baja de temperatura lo puede llevar a la muerte, ¿no? Si fue un paciente que se cayó a un río o que se quedó a la intemperie, se mojó y me llega muy, muy frío, es una situación, pues, eh, una situación, pues, sí, que yo debo abordar rápidamente y calentar al paciente rápidamente. Además de la valoración inicial, además de los signos vitales, y valoración inicial. Además de los signos vitales, yo debo hacer una valoración básica que la conocemos como el ABCDE, que es la valoración básica en todo tipo de paciente. Cuando llega de pronto ya en urgencias, los, los médicos que trabajan en urgencias aprenden a hacerlo de manera muy rápida y sistemática, de pronto ni lo anotan o no. Pero si nosotros estamos por fuera de una institución de salud y estamos jugando el papel de primer respondiente, sí debemos como aprendérnosla y hacerla de manera sistemática. Esa valoración primaria es la valoración inicial que permite identificar lesiones que ponen en peligro la vida del paciente. Debe hacerse de manera muy rápida y hay una mnemotecnia muy sencilla que es el ABCDE. Empezamos con el A, es la vía aérea, y el control de la columna cervical, perdón. Entonces es ver que el paciente está en una posición adecuada para que entre y salga aire. La vía aérea es lo primero que nosotros debemos evaluar en el paciente, que la vía aérea esté despejada. Y el B, A, B, C, D, E, el B es la ventilación. Si la vía aérea está despejada, que haya ingreso y salida de aire, ingreso y salida de aire, que haya el paciente esté pues ventilando adecuadamente. Esos son como los dos puntos más importantes, o son el AB. Ya el C, ABC, es la circulación, mirar que el paciente tiene pulso. O sea, lo primero que yo voy a mirar es si está respirando y que la vía aérea esté despejada. Es el A, vía aérea, y B, ventilación. El C es hemorragias y circulación. Yo le tomo la frecuencia cardíaca y veo si está sangrando por algún sitio y controlo esa hemorragia, ¿no? Porque el paciente, si perdemos pues los litricos de sangre que tenemos, pues se va a morir muy rápidamente. Tenemos que detener esa hemorragia, detenerla de manera compresiva es lo más fácil, pues mientras llegan los servicios de atención especializados para que miren si lo van a pasar a cirugía, en fin. Pero mientras tanto, lo que nosotros debemos hacer muy rápidamente es de una manera compresiva. Entonces, A, vía aérea; B, ventilación; C, circulación; D es el estado de conciencia. El D es el estado de conciencia que tiene, que se, que se evalúa bajo otro método, que es el método ADVI, 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 que es A, la persona está alerta, está completamente alerta y todo; D, que la persona presenta respuesta solo a los estímulos dolorosos, o sea, no está alerta, no está despierto, no está, sino está somnoliento, pero yo le hago duro y él responde. A la V, la persona presenta respuesta verbal, aunque no está alerta, puede responder
a las preguntas que se le realicen. Y el B, el I, es la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores y la persona está inconsciente. Ese es como la forma pues de valorar como ese estado mental. ADVI, vuelvo a decirles que es A, la persona alerta, V, la persona tiene respuesta verbal, pero solo si se la pregunto. La D, la persona solo responde al estímulo doloroso, y la I, la persona está inconsciente. ABDI, ABDI, A, V, D, I. ABDI, esa es la forma de evaluar como el estado mental. Entonces es ese, el A, B, C, D, E. A, vía aérea; B, ventilación; C, circulación; D, el estado de ubicación a través del ABDI. Y el E, me faltaba, es la exposición con el control de hipotermia. O sea que el último punto es mirar y evaluar pues cómo está el estado de hipotermia del paciente, que termina siendo también súper importante. Si esos pacientes, por ejemplo, que quedan expuestos como al aire, al agua, se caen o están en medio de la lluvia, en fin, se vuelve una cosa pues muy, muy complicada. Hay que mantener la temperatura, hay que atenderlo rápidamente. La hipotermia es un riesgo muy alto que los puede llevar a la muerte. Y la hipertermia también. Ambas cosas pueden llegar a ser muy, muy complicadas, la hipotermia y la hipertermia. Bueno, entonces después de, este es el segundo punto. El primero era anatomía y fisiología. El segundo punto era signos vitales y valoración inicial. Y el tercer punto ya es el soporte vital básico que le vamos a brindar al paciente. El soporte vital básico son aquellas acciones que se realizan ante una persona con un paro cardiorrespiratorio con el fin de mantener sus funciones hasta la llegada del personal de ayuda o hasta el transporte del paciente al hospital de salud. La cadena de supervivencia en el adulto se compone de 4 eslabones. El primero es hacer una alerta precoz llamando a los servicios de emergencia y pidiendo ayuda. El segundo es proporcionar el soporte vital básico, que es iniciar, digamos, la reanimación en la medida de lo posible, si yo lo sé hacer y si tengo el conocimiento y de pronto si tengo el equipamiento posible. El tercer punto ya es hacer una desfibrilación eléctrica, y el cuarto ya es el soporte vital avanzado. Los pacientes que sufren un paro cardíaco fuera de un centro de salud dependen de los primeros auxilios que les preste la comunidad en el sitio. Cuando la comunidad detecta lo que está ocurriendo, pide ayuda e inicia la reanimación cardiopulmonar hasta que la ayuda llegue al sitio y traslade al paciente a un servicio de urgencias de un centro hospitalario para una atención adecuada. En caso de un paro respiratorio o un paro cardíaco, el tiempo de atención es muy breve, solo 3-4 minutos. El cerebro ya empieza a sufrir o a tener unas lesiones irreversibles. Entonces, ese soporte básico de vida, soporte vital básico, debo empezar yo a proporcionarlo cuanto antes. ¿En qué consiste esa reanimación cardiocerebropulmonar básica? Consiste en primero colocar pues las manos realmente en el pecho, la mano dominante sobre el pecho, entre las dos tetillas, y la otra mano pues entrelazada sobre, con los dedos entrelazados sobre la mano dominante. Luego vamos a iniciar unas compresiones o un
masaje cardíaco, intentando hacer hasta 100 o 120 compresiones por minuto, haciendo 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones boca a boca, 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones boca a boca, y más o menos cada 2 o 4 minutos verificar cuál es la respuesta y continuar. Entonces iniciamos ya la respiración, la reanimación cardio-cerebropulmonar, más o menos 30 por 2. Algunos hacen, depende si yo estoy acompañado o estoy solo, pues eso puede variar, pero más o menos la recomendación básica es hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones boca a boca. Y hay que continuar pues haciendo esta reanimación hasta cuando la persona tenga algún signo de recuperación, o hasta cuando llegue el equipo de ayuda médica, o hasta cuando ya en realidad yo no pueda hacerlo más, ¿no? Me quede completamente agotado, que también puede pasar, ¿no? Eso es como algo que también, por supuesto, que no puede pasar. Esos son como los 3 puntos importantes de esta semana. Primero, tener en cuenta pues unos conceptos básicos de anatomía y fisiología, ya los revisamos. Tener en cuenta los sistemas, cuál sistema está afectado, recordando que el nervioso, circulatorio y respiratorio son los principales. El digestivo, el óseo y el muscular pues ya no son tan imprescindibles. Ahora hay otros sistemas como el hematológico, el inmunológico, pues que no hacen parte como de esa, que ponen en peligro la vida en dado caso de un paciente, ¿cierto? Revisamos las posiciones anatómicas, ¿cierto? La toma de signos vitales y la valoración inicial a través del ABCDE, vía aérea, ventilación, circulación, estado de conciencia, a través del ABDI, que es cuando la persona está alerta, cuando la persona no está alerta pero responde verbalmente, cuando la persona no está alerta, no responde verbalmente pero solo responde al dolor, y cuando la persona no presenta ninguna de las anteriores, o sea, está inconsciente, por eso es ABDI. Y el soporte vital básico en el adulto, en el cual identificamos si el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio y si estamos en la capacidad de iniciar unas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Vamos a poner nuestros brazos en el pecho del paciente entre las 2 tetillas y vamos a empezar a hacer como mínimo 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones en la boca o a través de un dispositivo. Hay unos dispositivos que permiten hacerlo mejor, hacer 32, 32, y cada 2 minutos más o menos verificar alguna respuesta y continuar hasta que llegue la ayuda, pues de otras personas. Ahí en el resumen que yo les hago de las sesiones dejo un pequeño diagrama que trae el documento, dice atención básica al lesionado, donde habla de la valoración inicial del paciente, teniendo en cuenta los conceptos básicos de anatomía y fisiología, la valoración de signos vitales con frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y temperatura, la valoración inicial del ABCDE con la apertura de la vía aérea, la ventilación, la circulación, la conciencia y la exposición a la temperatura, y el soporte vital básico, en el cual yo inicio pues un tipo de maniobras de resucitamiento, de reanimación cardiopulmonar. Por último, ya en esta sesión hablaremos de las 2 evidencias. Esta semana son 2 evidencias que hay que hacer, son básicamente hacer 2 presentaciones en PowerPoint. La primera es una actividad de producto, bueno, ambas son actividades de producto. La primera es una
Valorar al paciente lesionado aplicando las medidas de bioseguridad y la valoración inicial de signos vitales. En esta actividad consiste en realizar la valoración de un paciente lesionado con énfasis en la identificación rápida de lesiones que pongan en riesgo su vida. Se llevará a cabo toma de signos vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial. Se evaluará el estado general del paciente y se reconocerán mejor los elementos básicos de protección personal necesarios para una atención segura, tanto para el paciente como para la persona que está brindando los primeros auxilios. Hay que hacer una presentación de PowerPoint de mínimo 10 diapositivas en la cual se haga mención sobre la bioseguridad, qué medidas de bioseguridad es importante tener, la valoración de signos vitales, cuáles son las técnicas allí en ese documento que tenemos que se llama Atención Básica al Lesionado, Protocolos y Acciones Iniciales. En ese documento pues está muy claramente descritas las técnicas para la toma de signos vitales y la evaluación del paciente. Entonces, en esta presentación hay de 10 diapositivas, hay 3 puntos. ¿Cómo debe ser la bioseguridad? ¿Cómo evalúo los signos vitales? ¿Y cómo hago el ABCD del paciente? Esa es la primera evidencia. Vuelvo a insistir, 10 diapositivas que incluyan las medidas de bioseguridad, la valoración de signos vitales y la evaluación del paciente según el ABCD, ¿cierto? Y la segunda evidencia es cómo sería la intervención y la preparación del lesionado para el traslado seguro. El traslado como tal lo vamos a ver en la siguiente semana. Esta segunda evidencia, que también es una presentación en PowerPoint, tiene como objetivo intervenir en las condiciones que ponen en riesgo la vida del lesionado de acuerdo con la guía de primeros auxilios y la preparación del paciente para hacer su traslado de manera segura. Hay que hacer una presentación de PowerPoint teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, la intervención de condiciones críticas, entonces hay que hacer unas diapositivas identificando y señalando condiciones que ponen en peligro la vida del paciente, como un objeto en la vía aérea, una hemorragia, así, trauma encefalocraniano. Y en las diapositivas buscar imágenes y demás que me dejen claro qué procedimientos de primeros auxilios aplicaría yo para resolver esas primeras condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente. El segundo punto que deben tener estas diapositivas de la segunda evidencia es cómo preparo el paciente para el traslado. Entonces, describir los pasos necesarios para preparar a un lesionado para su traslado, haciendo énfasis en la inmovilización, la columna vertebral, en la camilla, teniendo en cuenta pues que el paciente vaya seguro y vaya cómodo. Y hacer pues la simulación como de un caso práctico en el cual usted diga cómo va a ser esta atención. Por ejemplo, un accidente automovilístico yo creo que es el ejemplo más fácil para yo poder describir claramente que hay condiciones críticas y cómo preparo el traslado del paciente. Entonces son estas dos presentaciones. Digamos, los documentos que deben tener en cuenta para esto son el documento que se llama Atención Básica al Lesionado, allí está claramente pues cómo se debe hacer, y también el documento Primeros Auxilios en Lesiones Osteomusculares y Heridas, que le enseña a uno un poquito cómo fijar heridas, por ejemplo, para un traslado. Esas son las evidencias de esta semana, mis estimados aprendices. Sé que son complicadas, son largas. La primera, que incluya bioseguridad, signos vitales y ABCDE.
La segunda, que muestre una condición crítica y cómo hago ese traslado. Son 2 presentaciones por separado para cumplir con las evidencias de esta semana. Bueno, no sé, quisiera entablar una pequeña conversación con Lorraine, que me cuente un poquito cómo va con el curso. Yo creo que ya se había presentado, pero me recuerdas, Lorraine, por favor, a qué te dedicas tú, si eres trabajadora de la salud o no. Y bueno, que me cuentes un poquito cómo vas con esta unidad que es un poquito pues compleja, hay mucha información para revisar. Adelante, Lorraine. Ah, ¿cómo así? Lorraine se marchó, se desconectó. Bueno, quería conocer un poquito cómo estaba. Bueno, mis estimados aprendices. Es una semana con mucha información para leer, con documentos interesantes. Recuerden los documentos valiosos de este curso. Está primero la valoración de la cena, ya lo vimos. Es un documento que hay que bajar, que hay que guardar. Segundo, aseguramiento de la cena. Y ya para esta tercera y cuarta semana es preciso que lean y revisen el documento el CF03, que es atención básica del lesionado, y CF04, que son los primeros auxilios en lesiones osteomusculares y heridas. Son los documentos que son importantes. 2 evidencias que deben trabajar en, PowerPoint. Y bueno, es como las cosas que tenía para esta semana. A ver si Lorraine pudo volver a conectarse o no. Quedó por fuera. Recuerden que la semana próxima, el día 31, no estoy mal, también es el viernes, ¿sí? O es el jueves. Ah, no, es el día jueves, el día 31. Tendremos mm, las últimas sesiones para terminar con el curso el día 31. Eh, Espero verlos aquí. Me quedo también muy pendiente con los foros. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes en los foros, pues para ir cerrando y que puedan ustedes cumplir con las evidencias y recibir el certificado correspondiente. Me resta desearles buen fin de semana. Estamos iniciando hoy, viernes ya, un poco cansados todos de la semana, pero que tengan un buen fin de semana y bueno, seguimos pues en contacto, muchachos. Hasta pronto.